Perfecto. Respondiendo certeramente. Ese es el mensaje para el día de hoy. Entonces, allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21, hay hartas cositas que podemos ver acá. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Bien, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el versículo 21. Por tanto, dice la palabra del Señor, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos a nuestro buen Dios. Padre, gracias por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Muestra de tu amor, Señor, cuando tú hablas a nosotros. Permítanos que con reverencia podamos estar atentos. Mi Padre, aunque estemos atentos y pongamos todo nuestro entendimiento, este es limitado para poder comprender tu palabra. Y pedimos, por tanto, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades, Señor. Padre, que la gracia tuya sea en nosotros y que estas verdades santifiquen nuestra vida y fortalezcan nuestra débil fe en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo que pueda ser para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Respondiendo certeramente, queridos hermanos. Hermano, porque ser un cristiano, ser un creyente, estar en Cristo, como el apóstol Pablo generalmente lo dice, ¿cierto? Estar en Cristo, está marcado siempre por una dualidad en donde vemos que la gracia del Señor está siempre para con nosotros en nuestras vidas, su misericordia constante, su poder está actuando en nosotros, pero nunca estamos apartados, hermanos, de una responsabilidad de responder a su poder, responder a su misericordia, responder a esa gracia día a día. Porque, hermano, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, no puede conformarse con solamente recibir del Señor, domingo tras domingo, sino que el verdadero creyente, y esto es muestra de la genuidad de lo genuino que es nuestra fe, porque el verdadero creyente anhela fervientemente más de Cristo, parecerse más a Cristo, porque su fin es reflejar al Señor a todo el que le rodea. Y hermano, tenemos que confesarlo y tenemos que admitirlo. Hay ocasiones en nuestras vidas que reflejar a Cristo deja de ser nuestra prioridad. Sí, el día a día parece que nos supera, y hermanos, a veces nos confundimos considerando otras cosas como más valiosas y más importantes que mostrar al Señor. Y nuestras preocupaciones vienen de distintas índoles, hermano. ¿Qué voy a comer? Y nos esmeramos hoy día, no, hoy día quiero comer esto, porque el Señor además nos ha bendecido. Entonces, o nos preocupamos, ¿qué va a ser de mí en este tiempo? Cuando el Señor prometió proveernos para todas nuestras necesidades. Incluso en nuestros momentos adversos muchas veces vienen y nos parecen confundirnos, nos parecen que nos ocupamos mucho de ellos y nos olvidamos de esto de reflejar al Señor, a pesar que el Señor, por supuesto, prometió sustentarnos. Él es nuestro pastor y nada nos faltará, dice la Escritura. Hermanos, ¿cómo no en medio de esta pandemia? Es difícil estar totalmente tranquilos sin preocuparse en algún grado. Sin embargo, hasta acá hemos llegado y el Señor hasta acá nos ha sostenido.
Hermano, en medio de cada circunstancia, el Señor prometió que conoceríamos que Él es Jehová, nuestro Dios, nuestra fortaleza. Y sé que tú puedes dar fe de que así ha sido. En fin, hermanos, necesitamos recordar siempre quiénes somos y cuál es nuestra misión aquí en la tierra, una vez que hemos sido rescatados, una vez que hemos sido salvados. Y sabes qué, la iglesia es la encargada de recordarse mutuamente quiénes somos en Cristo y lo que debemos y cómo debemos vivir en Cristo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro, mira hermano, el apóstol Pedro viene el día de hoy y a través de esta carta les da a conocer a estos hermanos de la iglesia de Roma allá en el primer siglo. Ellos también necesitaron conocer la certeza que tenían en Cristo, pero también necesitaron recordar cuáles eran sus responsabilidades en el Señor, pero sobre todo la forma certera de responder a las demandas del Señor. Hermanos queridos, respondiendo certeramente es lo que vamos tú y yo el día de hoy. Yo te invito a que tengas tu Biblia ahí abierta, tus apuntes, que puedas ir tomando y que la palabra pueda ir haciendo sentido en ti para que puedas responder a lo que el Señor está demandándote. Aquel que está en Cristo responde a las misericordias de Dios. Mira, esa es la proposición teológica. Ese es el tema central. A través de esto, el mensaje va a ir girando. Aquel que está en Cristo, los creyentes, respondemos a las misericordias de Dios. ¿Y cómo respondemos? Lo primero, la primera respuesta a las misericordias de Dios es esperando su venida. Esperando su venida. Versículo 13, hermano, mira lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es importante y subraya en la conjunción que aparece ahí, por tanto. Porque, hermano, esta expresión es utilizada por Pedro y es una conjunción que indica conclusión. Podríamos también, en vez de decir por tanto, decir por esta razón. ¿Cuál razón? Bueno, inmediatamente debe venirse a nuestra mente las razones que Él nos dio por las cuales debemos bendecir el nombre del Señor. En el versículo 3 dice, bendito, en el capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y muestra su misericordia, y pudimos ver de distintas formas cómo su misericordia el Señor la mostró para con sus hijos. Entre ellas, de las cuales, entre las que vimos, fuimos, por ejemplo, renacidos para una esperanza viva, recibimos una herencia, ¿verdad? Que no cambia, inalterable, así también estuvimos viendo. Además, recibimos también la alegría, hermanos, de ser guardados por el Señor, así lo pudimos ver, ¿verdad? Entre los versículos 6 al 9. Y en el versículo 10 al 12, que fue la exposición anterior, el valor del mensaje del Evangelio. Qué importante este mensaje que había sido preparado desde siempre, profetizado y que ha sido predicado a nosotros que hemos respondido por fe. Todas estas son muestras de la misericordia del Señor. Y teniendo esto en mente, por tanto, y sabiendo todo aquello, todas estas misericordias, el apóstol Pedro les dice esto a los hermanos allá del primer siglo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión, hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, era común en el primer siglo, y no solamente en el primer siglo, sino que en la cultura greco-romana y sobre todo en la judía. Mira, para nosotros esta expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, quizás no nos dice mucho, pero si las pudiésemos llevar a palabras contemporáneas, tendríamos que decir esto, arremanguen sus camisas, las mangas de sus camisas, ¿cierto? Y prepárense para la obra. Eso es lo que quiere decir. O sea, prepárense porque vamos a la acción. Y este lenguaje, hermano, es propio de las Escrituras. Uno lo puede ver, por ejemplo, allá en Éxodo 12:11, en el día, en la noche de allá de la Pascua, el Señor les dice, y lo comeréis así,
¿verdad? La cena pascual, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y los israelitas acá, según este versículo, estaban cerca de dejar Egipto y se les dice que coman la Pascua vestidos y equipados, listos para salir, listos para la acción. Y bueno, Pedro precisamente eso es lo que le está diciendo a los hermanos. Les señala a estos hermanos que deben estar preparados para seguir y continuar en este viaje hacia la tierra prometida, llamémoslo así, y deben estar listos para la acción. Deben estar listos para caminar como cristianos por este peregrinaje, en este mundo, por supuesto que les va a demandar vigor, y estar listos para la acción. En otras palabras, Pedro le está diciendo, estén listos para servir a Dios. Estén listos para servir a Dios. Pero no solamente le dice eso, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y además les dice, sed sobrios. Cuando tú piensas en ser sobrio, ¿qué se te viene a la mente? Sí, bueno, ser sobrio, hermano, tiene una connotación no solo en términos de ser sobrio, de no beber licor, no. Además de eso, tiene que también, su contenido es mucho más amplio, que está relacionado con ser libres, ser sobrios, ser libres de toda contaminación, o más bien dicho, de toda intoxicación que pueda inducirlos a perder el sentido real de lo que significa o significaba para ellos haber recibido estas misericordias. Dios les había dado esta certeza. Estas son las misericordias. Entonces, Pedro le está diciendo, pongan atención, estén listos para servir, pero que nada interfiera en sus mentes que les haga olvidar estas certezas, estas misericordias que Dios les ha dado. Entonces, hermano, con esto Pedro llama claramente a los cristianos del primer siglo a que revisen sus caminos y que identifiquen si en ellos hay algo que está estorbando su peregrinaje y sobre todo si es que hay algo que está estorbando, ¿a qué cosa? Mira lo que sigue diciendo aquí el versículo. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este es el mandato principal que Pedro, la instrucción principal que Pedro está compartiendo con los hermanos del primer siglo. Lo que el apóstol está demandando de los creyentes es vivir confiando en la gracia que se va a manifestar con Jesucristo. Ellos, los cristianos, le está diciendo a los hermanos del primer siglo, no deben de perder de vista, ni menos olvidar que el objetivo de su vida no es el presente, sino que es el futuro con Cristo. Como cristianos, hermanos, los hermanos de la iglesia de Roma eran personas o un pueblo nuevo, con una identidad nueva, pero debían poner así toda su esperanza, toda su confianza en la venida de Cristo y no lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, hermano, Pedro está orientando a sus lectores a los eventos futuros, que incluyen una gracia que si bien está completamente presente ahora, en ese momento, pero no ha sido completada en sus vidas. Una gracia que ha sido completamente garantizada por los eventos pasados, por la muerte, por la resurrección de Cristo. Y aunque esta gracia salvadora es una realidad presente, este regalo de la gracia debe ser completado y espera una realización, una plenitud, una culminación futura en el regreso de Jesucristo. Entonces, Pedro lo que le está diciendo a los hermanos que para vivir la gracia deben estar siempre considerando las misericordias de Dios, que les va a llevar a estar listos para servirle y preparados para el peregrinaje en la tierra y para vivir esta gracia, poniendo su mente en la venida de Cristo. Además debían ser sobrios, no debían poner nada en su mente que intoxique, que nuble, que los confunda, que les haga distraerse del objetivo principal, la venida de Cristo. Hermanos, porque los creyentes respondemos siempre y en todo momento a las misericordias que Dios ha mostrado a nuestras vidas, esperando fervientemente su venida. El Señor nos ha llenado de misericordias. Mira el capítulo 1 hasta el versículo 12, solamente misericordias que Dios nos ha dado.
los creyentes debemos responder a esas misericordias. En primer lugar, esperando fervientemente su venida. Y hermano, esperar fervientemente su venida o completamente su venida, esta gracia, no quiere decir que conozcamos que esto va a suceder aquí algún día, sino que te estés preparando constantemente hoy para ella. ¿Cómo el creyente se prepara para la venida del Señor? Bueno, preparándose, sirviendo al Señor y no dejando que ninguna cosa nuble su mente y que nos distraiga de la venida de Cristo. Así es como nosotros realmente amamos la venida del Señor, no solamente sabiendo. ¿Sabes qué un problema los creyentes tenemos? Que sabemos que el Señor viene, pero no nos estamos preparando para su venida. Hermanos, los creyentes nos preparamos para servir a Dios. Nos alistamos para el servicio. Alistamos nuestra mente con el conocimiento de Él y alistamos nuestra voluntad sirviéndole. Entonces, hermano, es fundamental que nos preguntemos, que tú te preguntes si realmente estás preparando, si estás esperando la venida del Señor, si estás preparando en acción tu vida para el servicio al Señor, o estás dejando que las cosas, que distintas cosas interfieran en esto y nublen tu mente, te estén intoxicando, no estás siendo sobrio y te estás distrayendo del objetivo supremo que va a ser comparecer ante el tribunal de Cristo. Nos preparamos en acción con la palabra del Señor, por supuesto. El libro de allá en segunda de Timoteo 3 al 17, Pablo hablando a Timoteo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿verdad? Te van a cuidar, te van a hacer sabio en esta vida salva que tienes por la fe que es en Cristo, porque siempre es la fe en el Señor. Y ahí le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Listos para la acción. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Hermano, ¿cuánto conoces o cuánto estás intencionando conocer la palabra de Dios en tu vida? Mira, se está yendo este 2020. ¿Cuánto intencionaste estudiar la palabra del Señor? ¿El estudio de la palabra del Señor te es tan natural como comer, como vestirte? ¿O te es ajeno? ¿O te es algo circunstancial? Por eso el apóstol Pablo, allá en Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17, decía que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Vale decir que se sienta cómoda, que no sea una invitada, sino que realmente sea parte de su vida. ¿Es la palabra del Señor, el estudio constante de la palabra del Señor, parte de tu vida? ¿Tienes tus tiempos de devoción? ¿Apartas tiempo para poder estudiar lo que el Señor quiere para ti? Y a través de eso te estás preparando para toda buena obra, como nos dice acá en los versículos. ¿Te has preparado para eso? ¿Te estás preparando para servir a Dios? Pero además, hermanos, los creyentes no solamente nos preparamos, estamos listos para servir, sino que además debemos ser sobrios. Nuestra manera de vivir, que nada nos distraiga. Hermanos, el apóstol Pablo, bueno, no solamente el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, mira, anda al capítulo 1, capítulo 5, versículo 8, perdón. Siempre relacionándolo con la venida del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario, el enemigo, el diablo, anda poniendo cosas en nuestra mente. Esa es la forma de devorarnos, vale decir que no seamos sobrios, intoxicándonos con preocupaciones, con pensamientos, con deseos propios. Y el apóstol Pedro les repite a los hermanos, sean sobrios y velen, estén alerta, con la guardia alta. ¿Es esa una realidad en tu vida? ¿Estás esperando la venida del Señor? El apóstol Pablo le decía ya en 1 Tesalonicenses 5, 5 al 8, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Te das cuenta? Esto de estar con la mente en otra parte, durmiendo, embriagado. Pero nosotros, mira el contraste, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yerno. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos advierte que, y nos dice derechamente, desintoxiquemos nuestra mente siendo sobrios y preguntémonos entonces, pregúntate, hoy día, ¿hay algo que está intoxicando tu mente? Y no estoy hablando, por supuesto, en términos físicos. ¿Hay alguna preocupación? ¿Hay algún miedo en tu vida? ¿Hay algún anhelo? ¿Hay algún deseo que estás poniendo en tu mente y te está distrayendo, te está intoxicando y no estás teniendo y no estás poniendo su venida como la prioridad para tu vida? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu presente hoy o tu futuro con Cristo? Quizás lo que está llenando tu mente, hermano, quizás no es el trago, por supuesto, como te decía, o alguna otra sustancia, pero sí pueden ser tus propios deseos, tus gustos, tus motivaciones más altas, que pueden ser muy loables, socialmente pueden estar muy correctamente en términos sociales, pero no merecen tener un lugar más alto que la venida de Cristo. No merecen, hermano. Porque recuerda que aquel que está en Cristo responde a las misericordias de Dios. Dios está llenado de misericordia y los cristianos respondemos a esa misericordia esperando fervientemente su venida. Pero además, hermano, apartándose para Dios. Mira, por favor, pon en la lista. Y Pedro le estaba diciendo, ustedes han recibido estas misericordias, esperen la venida del Señor y mientras tanto, además, apártense para Dios. Versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es interesante, hermano, mira cómo comienza el versículo 14, como hijos obedientes. Hermano, la obediencia a los padres era lo que más caracterizaba la relación padre-hijo en la sociedad greco-romana. O sea, el padre era el padre y no se cuestionaba nada y el hijo le obedecía siempre, era parte de esa cultura y así era. Y el apóstol Pedro apunta a que debido al nuevo nacimiento de los creyentes, como decía ya en el versículo 3, ¿cierto? Ahora su realidad es ser hijos de Dios, por lo tanto, la obediencia debía caracterizar la vida de estos creyentes. Como hijos obedientes. Y hermano, cuando hablamos de obediencia, Dios significa, según este versículo, y de manera negativa, como lo ves ahí, ¿qué significa ser obedientes? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro le estaba diciendo a los hermanos del primer siglo, a los creyentes, si ustedes son obedientes, entonces no continuarán su vida como ellos antes lo hacían, modelando y siendo moldeados por cualquier deseo pecaminoso que apareciera ahí en sus mentes, porque ellos antes lo hacían por ignorancia en su antigua vida, pero ahora, como son hijos de Dios, no tienen excusa para decir que no lo sabían, ni menos conformar sus vidas al patrón del mundo caído. Sean obedientes a Dios. ¿Cómo se es obediente a Dios? De forma negativa, en términos negativos, no conformándose al mundo, no teniendo los mismos deseos que antes se tenía. Y el versículo 15, mira lo que dice, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, ser santo significa, por favor, porque muchos utilizamos el tema ser santo aquí, lo que significa ser santo, es que los cristianos deben conformar sus pensamientos y sus conductas al carácter de Dios. Antes de ser creyente, el creyente hacía lo que quería, pensaba y sentía como quería y respondía a esos impulsos violentos como quería. Hoy día el creyente
ya no responde a los impulsos propios, sino que a los impulsos que el Espíritu Santo que mora en él le transmite. Y estos son de acuerdo a la conducta y al carácter de Dios. Cuando hablamos, hermanos, del carácter de Dios, nos tenemos que remontar, por supuesto, al lugar donde fue revelado este carácter. ¿Te acuerdas dónde Dios reveló su carácter? Bueno, en primera instancia este carácter fue sintetizado en lo que comúnmente se conocen como los 10 mandamientos. Ahí está el carácter moral de Dios. En Éxodo 20 lo puedes ver, por ejemplo, en Deuteronomio 5 también aparece allí. El carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Así es Dios. Ese es su carácter moral. Por tanto, hermanos, vivir una correcta relación con Dios demandaba obediencia a esos mandamientos. Los caminos del Señor son distintos a los del mundo caído. Por eso Isaías decía lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, el pensamiento de una sociedad caída está totalmente en contraposición a los pensamientos de Dios. Y nosotros, los creyentes, conocemos y vemos cuáles son los pensamientos de Dios. ¿Y dónde lo encontramos ellos? El carácter moral, en primera instancia, se encontraba en la ley, en los 10 mandamientos, pero, sin embargo, la revelación del carácter de Dios en el Antiguo Testamento palidece totalmente, mira lo que te voy a decir, cuando se compara con la revelación del carácter de Dios a través de Jesucristo, hombre. Lo que Pedro, hermano, entonces le estaba comunicando a los hermanos del primer siglo, le estaba instruyendo, era que debían vivir en obediencia tal y como Jesucristo lo hizo. Y eso, por definición, los iba a llevar a apartarse de las costumbres y los valores de una sociedad pagana, de una sociedad de no creyentes. El mismo apóstol Pedro, un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El ejemplo del carácter de Dios para nosotros los creyentes es Cristo mismo. Por eso Dios nos está transformando a la imagen de Cristo. Estamos adquiriendo el carácter moral de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sed santos, apártense. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente forma, 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, no, entonces no olvidemos que la moralidad cristiana podría ser definida por y deriva del carácter de Dios, primeramente revelado en los mandamientos y culminado luego en la vida de Jesucristo. En otras palabras, hermano, ser santo quiere o requiere un cambio de vida de uno, de lo que era antes, ahora un cambio de vida hacia Dios. Eso es ser santo, cambiar, apartarse. Mi moralidad antigua, que salía desde mis impulsos, ahora que los gobiernen los impulsos del Espíritu Santo que está en mí, llenos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu sea el que aflore. Hermanos, el llamado que Dios ha hecho a los cristianos es un llamado hacia Cristo. Y esto trae consigo, hermano, que es un llamado a negarse a sí mismo. Negarse a aquellos impulsos pecaminosos que nuestra carne provee, abstenernos de ciertas costumbres sociales y prácticas que nos llevan a reflejar a Cristo, que más nos llevan a reflejarnos a nosotros mismos, y dar a conocer a Dios a través de la imagen de Cristo que está siendo formada en nosotros. Y por supuesto, hermano, ¿qué quieres que te diga? Y así como estos hermanos, cuando comenzamos a negarnos a nosotros mismos, esta negación nos transforma en extraños dentro de nuestra propia sociedad, como lo eran ellos, extraños, peregrinos, exiliados. Hermano, el llamado de Pedro a la santidad no está solo relacionado con aspectos religiosos, por favor, escúchame esto, sino que es un cambio, insisto, un cambio hacia Dios en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida.
Pedro no le está diciendo a los hermanos, por ejemplo, bueno, antes ustedes adoraban a Artemisa, a la diosa Artemisa, entonces ahora tienen que ofrecer sacrificios a Dios. Pedro no le está diciendo que cambien de objeto, simplemente de adoración. Lo que Pedro le está llamando es a vivir de manera distinta, no solo a practicar una religión distintamente. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro cita acá lo que aparece allá en Levítico, ¿cierto? Seréis pues santos porque yo soy santo. Y lo que está haciendo Pedro a través de esto, estableciendo el principio que la santidad a la cual los cristianos son llamados en Cristo, tiene coherencia y tiene relación, consistencia con el carácter de Dios que fue incluso revelado en el antiguo pacto, porque Dios no cambia. Entonces, tal y como el antiguo Israel observó las costumbres y la moral que lo llevó a apartarse de la cultura mesopotámica, pero le está instruyendo a los lectores que ellos también deben apartarse de sus costumbres, de los rituales y de los valores de su propia cultura. Sean santos. Y este, hermano, es el principio de la santidad hacia Dios. Lo que realmente define al creyente como expatriado, como extranjero, con respecto a su sociedad. Por eso Pedro les dice, mira un poquito más adelante en el capítulo 2, versículo 9, lo sabemos, les dice, ustedes son esto, por lo tanto, así tienen que comportarse. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que ustedes son. ¿Y cuál es el objetivo de vida? Anunciar las virtudes, el carácter, esas son las virtudes, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es inconcebible cuando un creyente, cuando un verdadero hijo de Dios, o cuando una persona te dice, no sé qué hacer con mi vida, no sé, estoy buscando mi identidad. Nosotros somos linaje, somos nación santa, y no sé qué hacer con mi vida. Bueno, anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo es el todo de lo que somos y debemos hacer en Cristo. Entonces, hermano, no se trata de religión, no se trata de ceremonia, no se trata de ir, estar y participar en el culto, sino lo que está mostrando Pedro es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen el mismo objetivo, que el pueblo sea moralmente hecho al carácter de Dios. Hermano, los creyentes vivimos un cambio constante hacia Dios. Y los impulsos violentos, los deseos que nos nacían antes y que a veces, muchas veces nos brotan también, antes nos dominaban, hoy ya no nos pueden dominar, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Esos impulsos violentos nos hacían extraños, ajenos, enemigos de Dios, hoy ya no pueden dominarnos, porque Él nos hizo renacer para esta esperanza viva. Él es nuestro Padre, por tanto debemos obedecerle, siendo santos, apartándonos para Dios, para su servicio y obediencia. Hermano, no olvides, el centro de la vida cristiana se basa en reflejar el carácter de Dios. Eso se trata de ser creyente, apartándonos para el servicio constante, para la obediencia y para que el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros, para que demos a conocer sus virtudes, para que anunciemos su carácter. Por tanto, hermano, nuestros propios deseos, nuestros propios instintos, nuestro propio razonamiento no son los que nos controlan, sino el Espíritu Santo que nos lleva a través de los principios bíblicos a vivir hacia Dios. Y ojo con esto, hermano, te pido que lo enfatices dentro de tu comprensión. Esto es súper importante porque apartarse para Dios no quiere decir que vivamos un falso pietismo, vale decir una falsa adoración, en donde son nuestros conocidos, nuestros hermanos que son santos entre las paredes de nuestra iglesia, los que nos ven santos. Ese es un falso pietismo, esa es una falsa devoción. No, escúchame, tu esposa debe ver, cuando te mira, debe ver en ti que eres distinto. Tus hijos deben ver que vives distinto. Ahí anuncias el carácter de Dios. Ahí estás sirviendo porque te estás apartando para Dios. Tus compañeros de trabajo deben reconocer en ti
que no compartes los valores de una sociedad corrupta, sino que compartes los valores del reino santo de Dios. Oye, hermano, sí, ejemplos varios nos dio Dios mismo en la Escritura. En el Antiguo Testamento había muchos lugares, utensilios y momentos que eran santificados. ¿Te acuerdas o no? El tabernáculo era un lugar que no se utilizaba para cualquier cosa, sino que se apartaba para el servicio a Dios, para reconocer a Dios, para que las naciones vinieran y vieran que todo lo que Israel estaba haciendo y diciendo era distinto. Y así conocían a Dios. Incluso, hermanos, dentro del tabernáculo había un lugar llamado santo, totalmente apartado y exclusivo para el servicio a Dios. Dios le dio otro ejemplo que fue apartar un día de la semana, el sábado, santificado para servir a Dios. Ninguna otra actividad, nada era más relevante ese día que dedicar tiempo y horas para reconocer a Dios. Y así las naciones verían y reconocían que en Israel moraba su Dios. Hermanos, nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Debemos vivir constantemente apartándonos para Dios. No debemos vivir como alguien que está en la ignorancia todavía, sino mostrar cómo es Dios, absteniéndonos de lo que Dios se abstiene. El apóstol Pablo decía en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de placeres sexuales desordenados. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando andas por la vida preguntándote cuál será la voluntad de Dios para tu vida, Tesalonicenses te dice que la voluntad de Dios es tu santificación. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que la voluntad de Dios además dice que seamos agradecidos. Por tanto, ve si lo que estás haciendo, como vives, te está llevando a santificarte y a ser agradecido al Señor. Si no, te estás intoxicando. Precisamente eso era lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos. Porque aquel que está en Cristo responde a las misericordias de Dios, esperando su venida, hermano, apartándose para Dios. Como dice de su palabra, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero hermanos, otra forma de responder a las misericordias de Dios, además de esperar su venida y apartándose para Él, es viviendo con temor a Dios. Viviendo con temor a Dios. Si te das cuenta cuáles son los títulos, hermanos, lo que Pedro le estaba diciendo era algo tremendo a estos hermanos, cómo ellos debían responder a las misericordias de Dios. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El mundo greco-romano, que era el mundo del primer siglo, como yo les decía delante, la figura del padre era una figura potente y culturalmente se le rendía respeto y obediencia. Otra vez el apóstol Pedro habla de lo que es y si invocáis por padre. Si ustedes llaman padre, entonces compórtense como hijos, ¿cierto? Es muy probable que el apóstol Pedro le esté compartiendo esta figura a los lectores, a los hermanos del primer siglo, para que piensen cómo está siendo su relación con su Padre Celestial y cómo está siendo su respuesta hacia Dios. Ellos tenían el privilegio de llamar a Dios Padre, pero también les advierte que como Padre, mira lo que Dios hace. No por llamarle Padre, Él dejará de juzgarles a través de la disciplina y finalmente en el tribunal de Cristo. Mira lo que le está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes le llaman por Padre, pero ojo, esto no es tan liviano que lleguen y hagan lo que quieran. El Señor sigue juzgándoles a través de la disciplina y finalmente en el tribunal de Cristo, como lo dice allá 2 Corintios 5:10. Por tanto, hermano, el llamado es que los hijos vivan como hijos, honrando y agradeciendo a su Padre durante toda su vida. Y los que estamos en Cristo, los cristianos, consideramos a Dios como Padre, quien es digno de ser reconocido y quien además juzgará nuestras acciones.
por lo que debemos vivir, como dice acá, con temor a Dios durante toda nuestra vida. Hermanos, lamentablemente uno de los valores que más se ha perdido hoy en día es el respeto a los padres, ¿no? Es común ver a niños pequeños, no sé si tú lo has visto, que no valoran, no respetan, ni quieren las instrucciones de sus padres, cuando van creciendo mucho menos. Es más, la sociedad apunta a la autonomía de la niñez, llevando a que los padres tengamos cero control sobre nuestros hijos, que ni siquiera podamos enseñarles lo que nosotros creemos. Va a llegar en algún momento, esto va para ese lugar. Una anarquía completa a la figura paterna, a la figura materna. Hermano, hay veces que nosotros mismos vivimos esto, pero en relación con nuestro Padre Celestial. En una anarquía completa y en una rebeldía que no está declarada, pero silente. Pero ante la santidad de Dios es evidente. ¿Cómo estás viviendo hoy día tu relación con tu Padre Celestial? ¿Lo caracteriza el temor reverente hacia Él? ¿O te estás emancipando, viviendo como tú quieres? Porque, hermano, nuestra cultura comienza a intoxicar nuestra mente. Comenzamos a ver como normal lo que no es normal. Y la palabra del Señor, los principios bíblicos no cambian. Cuando tú llamas Padre a Dios, trátalo como un Padre. No desde la época de hoy día, sino con los principios bíblicos que un Padre, el trato que un Padre merece. Con temor, con honra, con reverencia. Hermano, las escrituras constantemente promueven el temor a Dios como algo fundamental en la vida del creyente. Para conducirnos en la vida y en la toma de decisiones, el temor es muy importante. Te quiero compartir algunos versículos que nos hablan del temor a Dios y mira las consecuencias que tienen. Por ejemplo, en nuestras respuestas cotidianas, Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mira, bien práctico. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Por lo tanto, aborrecer el mal es aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Mira tu vida. Sí, entonces, contrasta si hay temor del Señor. El temor del Señor es importantísimo para apartarnos para Dios. Así que, amados, 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vivimos en santidad? Partamos con temor al Señor. Es nuestro Padre. Trátalo como un padre. Sé hijo de tu Padre. El Señor tiene cuidado de nosotros, por supuesto, pero mira el Salmo 33:18, lo que dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Así está el Señor cuidando los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El temor del Señor, el Señor nos promete cuidados cuando hay temor. Hermano, incluso para las cosas simples y sencillas, mira, yo te invito a que vayas y veas cómo el temor del Señor afecta la vida del creyente en las cosas simples, cotidianas, sencillas. Anda al Salmo 128, por favor. Salmo 128, versículos 1 al 4. Mira lo que nos dice respecto al temor. Bueno, antes de eso. Sí, me había saltado. Antes de eso. Incluso para nuestro reconocimiento público, el temor nos ayuda. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, hablando de la mujer, que muchas veces están preocupadas de la gracia y de su hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será reconocida, esa será alabada. Mira lo importante que es el temor del Señor, porque el temor del Señor va a las cosas fundamentales, pero también a las cosas cotidianas, como yo te decía. Salmo 128:1. Bienaventurados, felices, gozosos, todo aquel que teme a Jehová. El temor del Señor afecta incluso nuestro ánimo, nuestro gozo. ¿Te ha pasado que últimamente quizás estás sin gozo? ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros vemos el tema del el síntoma.
Pero yo estoy sin gozo por esto, estoy sin fuerzas por esto. Quizás es falta de temor a Dios en tu vida. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, el que anda en los caminos de Jehová. Cosas prácticas. ¿Qué va a pasar? Cuando comiere el trabajo de tus manos, si tienes temor al Señor, este salmo nos dice, serás feliz y te irá bien. Mira, cosas súper prácticas que el temor de Jehová nos lleva a vivir. El versículo 3 y 4 dice, si tienes temor del Señor, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El temor del Señor incluso afecta la cotidianidad del hogar. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Por tanto, hermano o hermana, podemos identificar si lo que estamos necesitando realmente para mejorar distintas áreas de nuestra vida quizás no es hacer más cosas, quizás tampoco es planificarnos más, quizás tampoco es esforzarnos más, sino tal vez lo que estás tú necesitando y lo que yo estoy necesitando es temer más al Señor. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si te diste cuenta, el mensaje de hoy muestra 3 respuestas a las misericordias de Dios. ¿Te diste cuenta, no? ¿Viste? Para responder a las misericordias de Dios hay que esperar en su venida, hay que apartarse para Dios y vivir con temor. Y quizás tú me digas, hermano, esto yo lo sé, pastor. Sé que tengo que esperar la venida del Señor, vivir esperando su regreso. Sé que tengo que apartar mi vida para el Señor. Sé que tengo que temerle. Eso lo sé. Pero aún así me cuesta. Sabiéndolo me cuesta mucho. Y creo que no soy capaz de lograrlo. Hermanos, déjame decirte eso. El estándar de Dios para nuestra relación con Él no ha bajado, no ha cambiado. Él es santo, santo, santo y demanda una respuesta a esa altura. Pero hermano, hoy día, para ir finalizando, quiero que te centres en lo siguiente. Y quiero invitarte que esto lo puedas hacer una práctica en tu vida. Siempre cuando las escrituras tú veas que hay demandas de Dios, aquí hay demandas, ¿cierto? Observa las certezas que rodean esas demandas. Porque Dios nunca nos demanda sin antes entregarnos las herramientas y las certezas para poder cumplir estas demandas. ¿Y cuál es esta? Recordando diariamente su obra de gracia. Hermanos, entre los versículos 18 al 21, si te das cuenta, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Hermanos, sabiendo que fuiste rescatados, los creyentes deben saber y continuamente tener en mente de que fueron rescatados, que fueron salvados, que fueron redimidos. Porque el antiguo estado de los creyentes, ¿cuál era? Esclavitud. Y ese estado nos hacía esclavos de día y de noche del pecado, pecado que no nos soltaba, que nos controlaba por completo. Un estado que habíamos recibido de nuestros padres, dice acá, vale decir por nacimiento. Nacimos en pecado. Y en el primer siglo, hermano, ojo, que todo lo heredado era altamente valorado. Lo que se heredaba tenía un valor importante para las personas del primer siglo. Sin embargo, para Pedro no. Pedro llama, esto que heredaron de sus padres es vano, no tiene utilidad, el pecado, por supuesto. Ahora bien, hermanos, en una muestra de riqueza del lenguaje, el apóstol Pedro utiliza la figura del rescate. Si te das cuenta, fuiste rescatados. Hermano, la redención en el primer siglo, en la cultura greco-romana, escúchame esto porque es muy importante. Había un acto que era conocido como manumisión. Lo repito, manumisión. ¿Qué era la manumisión? Los esclavos eran comprados para ser liberados.
y eran liberados de la esclavitud de sus antiguos dueños. Y el precio que se pagaba por estos esclavos era entregada como ofrenda a los dioses, por tanto ya dejaban de ser esclavos de sus antiguos dueños, pero vivían, los que los poseían eran las deidades de ese entonces. Por eso el apóstol Pedro sigue diciéndoles acá, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, aparece un poquito más adelante, como oro o plata. Por eso está hablando de esto, dice, no fue la manumisión, no fue que alguien los haya comprado ustedes con oro y con plata, recuerden siempre, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin manchas y sin contaminación. Pedro le está recordando a los hermanos que deben tener en mente que no fue con dinero que se pagó su rescate, sino que el sacrificio de Cristo como un cordero, y ahora Pedro lo enlaza, lo vincula con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, y el llamado de Pedro sigue siendo entonces a valorar las misericordias de Dios, ya que ellos habían puesto su confianza en aquel que había muerto por ellos y resucitado, como lo dice el versículo 3. Versículo 20 y 21 para ir finalizando. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, maravilloso esto. El rescate había sido planificado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Tu rescate y mi rescate, el pago, el justo pago con el que Dios nos compró, con el que Dios nos liberó y pagó la deuda, había sido, por eso es un Dios maravilloso, eterno, omnisciente, omnipotente. Y estos hermanos tenían el privilegio, estaban escuchando los del primer siglo, de al fin estar viendo hacia atrás el mensaje que los profetas y los antiguos miraron hacia adelante, como nos dicen los versículos 10 al 12. Y solo mediante Jesucristo ellos habían alcanzado la posibilidad de creer en Dios. Así nos dice este versículo, el 21, y mediante el cual creéis en Dios. Por la resurrección de Cristo de los muertos, porque sin resurrección vana sería su fe. Y lo que fortalece y hace viva esa fe es precisamente, hermano, la resurrección de Cristo, porque hoy vive. ¿Cuál es el propósito entonces de la obra redentora, del rescate de Cristo mientras estamos en la vida? Porque sabemos que en el pasado fuimos justificados, sabemos que tenemos en el futuro un futuro glorioso con el Señor, pero hoy día, ¿cómo podemos cumplir estas demandas de ser santos, de esperar la venida del Señor, de apartarnos para Dios y de temer a Dios? ¿Cómo puedes tú cumplir esas demandas? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, termina este trozo, este texto. Porque finalmente, hermanos, la única posibilidad, el único digno en quien podrían depositar estos hermanos su fe y tener la esperanza de responder viviendo de manera digna al Señor, es poniendo su confianza en esa gracia que vendría, en responder viviendo apartados para Dios y responder con temor hacia Él. El único quien encontraría la solución y la posibilidad para responder a esas demandas es la fe y la esperanza que iban a poner en Dios. Por tanto, hermano, la única posibilidad para que tú y yo podamos responder certeramente a estas demandas es que nuestra confianza y esperanza esté en que Dios puede hacerlo por nosotros. Hermanos, Dios no solamente nos salvó en Cristo, sino que Él también nos está transformando en Cristo hacia Él. Sus demandas siempre se están vinculadas con sus certezas, pues, hermano. ¿Te das cuenta? No es solo lo que Dios demanda, sino el medio que nosotros podemos hacer para cumplir esas demandas. En definitiva, ¿qué es lo que realmente hacemos los cristianos? ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, si identifica que no estás respondiendo certeramente las demandas del Señor, escúchame. Primero que todo, arrepiéntete de eso. Y eso está relacionado con que vuelvas a pensar cómo estás viviendo y que dejes de hacerlo y comiences a hacer algo distinto.
Pero no solo dejes hacerlo, hacer algo distinto es reemplazar. Y esto es lo que nosotros los creyentes hacemos. Nuestra vana manera de vivir la reemplazamos con lo que Dios nos demanda. Pero no ponemos la confianza en que nosotros vamos a ser capaces de cumplir esto y llevarlo a cabo de manera permanente. Confiamos que Jesucristo tiene el poder de fortalecernos. Él fortalecerá día tras día para que seamos transformados en su imagen. Sí, a veces nos vamos a caer, a veces nuestra confianza va a decaer. Y este ejercicio volvemos a repetirlo todos los días. Nos arrepentimos y confiamos en la gracia, en esta certeza que hemos sido rescatados y que nuestra confianza y esperanza está en Dios. Hermanos, Dios, que es la fuente de adoración de Él promueve la adoración, pero Él también es el medio a través del cual las personas somos sostenidas para adorarle. Y Él es el fin de toda la adoración, como dice allá Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, aquel que está en Cristo, no te olvides, responde a las misericordias de Dios, esperando su venida firmemente, apartándose para Dios continuamente, viviendo con temor a Dios reverentemente, pero por sobre todas las cosas, recordando diariamente su obra de gracia en nosotros. Amén. Permíteme orar. Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias porque así como la iglesia del primer siglo tenía que responder, asumir su responsabilidad delante tuya por toda la obra de misericordia, de la misma forma nosotros somos amonestados el día de hoy, pero también consolados y animados, fortalecidos, que estas demandas las podemos cumplir cuando ponemos toda nuestra confianza y esperanza en ti, que tú lo harás por nosotros. Permítenos, Señor, identificar día tras día, cuando, Señor, no estamos viviendo para la venida tuya, de tu Hijo, cuando no hay temor en nuestras vidas y cuando no nos estamos apartando. Y Padre, cuando identifiquemos esto, permítanos que el Espíritu Santo nos fortalezca, clame por nosotros para poder responder en arrepentimiento y en confianza, en plena certeza, poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Gracias, Padre, porque tú lo haces posible, porque toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, destino del honor, al Rey de gloria y paz, glorias tributar y bendecirle al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, Lord eterno tributa de todo corazón.
maravilloso cuando podemos declarar que Cristo es nuestro Rey. Dice el libro de Apocalipsis que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando se refiere al Verbo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, le invito a que con convicción, con entendimiento, como decía el salmista, entendiendo la palabra del Señor, podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declarando que Él es nuestro Rey y que no hay nadie como Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas, incomparables promesas me das, Señor. El salmista también tenía un conocimiento muy profundo, una teología muy, ¿no es cierto?, cercana, certera. Y también nos ha llamado la atención para nosotros saber qué Dios estamos adorando. ¿Le conoces? ¿Aprendes de Él? ¿Le sigues? Te invito también a que podamos reflexionar con esta alabanza,
lo cual implica cuál es el poder, la majestad, la soberanía que tiene nuestro Dios y que no hay nadie como él. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy, tú eres el Dios que adoramos, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios. Tú eres el Dios que adoramos, poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte, el pecado, glorioso